Buenas noches para todos. 20:30, 20 grados 4 la temperatura. Tenemos información de último momento sobre el hecho más importante en Bolivia, en Latinoamérica, con impacto en Argentina y en el mundo que acaba de suceder hoy. Información sobre lo que Evo Morales y entre otros Alberto Fernández llaman golpe de Estado en Bolivia. Está acá, comprometido, como lo hizo siempre, Miguel Ángel Pichetto. Pichetto, buenas noches, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Está el canciller en línea. Antes de saludar al canciller, voy a comentar, de acuerdo a mis fuentes, chequeadas por dos fuentes distintas, una conversación que tuvieron hace poco tiempo, hace horas, el presidente en ejercicio, Mauricio Macri, y el presidente electo, Alberto Fernández, sobre lo que algunos llaman golpe de Estado en Bolivia y otros llaman otra cosa que enseguida vamos a definir. Según mi información, Alberto Fernández llamó al presidente Macri. En primer lugar, tenían la intención de publicar un comunicado conjunto o que firmara el presidente en ejercicio con el que Alberto Fernández estuviera de acuerdo. Pero rápidamente la conversación cambió porque hay un hecho fundamental en el que Argentina tendría responsabilidad. Existiría, no tenemos la confirmación, existiría la información de que el ministro del Interior, exministro sería ahora, de Evo Morales, me chequean el nombre y el apellido, por favor, producción, el ministro del Interior de Evo Morales estaría en la embajada argentina y hasta donde nosotros sabemos, el presidente electo Alberto Fernández le habría pedido al presidente en ejercicio, Mauricio Macri, que le concediera inmediatamente el asilo, así como algunos otros funcionarios que estuvieran pidiendo asilo en Argentina. ¿Evo Morales también? No lo sabemos. No lo sabemos. Repetime el nombre, Alejandro. Carlos Gustavo Romero, el ministro del Interior, o exministro del Interior de Evo Morales, estaría en la embajada argentina. Obviamente deberían preservarlo. Ya lo voy a hablar con el canciller. Agrego esta información. ¿Dónde está Evo Morales? Está en la zona de Cochabamba. ¿Está bien? De acuerdo a fuentes que pudimos consultar, estaría bien, muy preocupado, pero estaría bien. ¿Cuál es la situación en Bolivia? Lo vamos a informar en minutos. Fori, buenas noches. Luis Majul lo saluda. Sé que usted está de un lado para el otro, tenemos poco tiempo. ¿Cómo caracterizaría la situación que hay en Bolivia? ¿De golpe de Estado o cómo la definiría? A ver, yo creo que los bolivianos han estado en un proceso delicado, de gran inestabilidad, que ha determinado que por el acuartelamiento de las policías de distintos lugares de Bolivia y por alguna situación de presidencia que decidieron adoptar las Fuerzas Armadas, más llamamientos que ha hecho la oposición, la Confederación Obrera Boliviana, creo que todos estos elementos deben haber determinado en algún momento de hoy la decisión del ahora expresidente Evo Morales a presentar su renuncia. Él, antes de hacer esto, tuvo una evaluación sobre la auditoría hecha por la OEA sobre el desarrollo del acto electoral del 20 de octubre y en función de eso también hizo un llamado para hacer elecciones prontamente y también modificar la composición del Tribunal Electoral. Luego, en la tarde, él presentó su renuncia, lo mismo hizo también el vicepresidente García Linera, ya había renunciado previamente el presidente de la Cámara de Diputados, sí. Luego lo hizo el presidente del Senado y ahora estamos a puertas a ver si en el mecanismo constitucional boliviano asume el presidente del Supremo Tribunal u otra autoridad. Canciller, ¿me podría confirmar si está el ministro del Interior en la Embajada Argentina? A ver, nosotros hemos conocido de que hay algunos funcionarios que obviamente están buscando algún lugar que tuvieran, si tienen alguna situación de inseguridad. No le puedo confirmar si él está dentro de nuestra embajada, pero haya habido consultas sobre este particular. No, nos dicen que está. En el caso de que esté, entiendo yo que ustedes le van a dar asilo y no los van a detener
como están pidiendo algunos sectores de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que están en este momento, yo no diría al mando del gobierno, pero casi en control de la situación. A ver, ha habido muchas situaciones, las embajadas pueden ser un lugar donde haya un resguardo, de cuando uno entiende que su situación física o lo que fuera está con algún tipo de problema. En el caso de, para tomar el ejemplo con más claridad, en Venezuela hay muchos funcionarios o parlamentarios que están como invitados en distintas embajadas y eso no necesariamente significa el asilo. Esto tiene que ver con el hecho de que una embajada es un territorio, hay una extraterritorialidad que es respetada por los países acreditantes y las personas... Por eso le digo, canciller, personal. Discúlpeme que lo interrumpa, canciller, mientras tanto le pido a mi producción. Hay una serie de tweets de Alberto Fernández y creo que el último, el anteúltimo, está, de alguna manera responsabilizaría al gobierno de Mauricio Macri si es que le pasa algo a algunos funcionarios que, según Alberto Fernández, estarían en la embajada argentina. Furí, perdón, Furí, discúlpeme. Es muy importante saber para las familias de los funcionarios y para toda Latinoamérica de Evo Morales, sea un gobierno simpático o no simpático, de izquierda o de derecha, se haya definido o no si es un golpe de Estado, si usted me permite, con todo el respeto, a mi entender, cuando los militares presionan a un presidente, aun cuando llamó elecciones que pueden ser discutidas o amañadas, se trataría de un golpe de Estado clásico aún en Latinoamérica, pero eso es una opinión mía, no suya. Pero entiendo que los van a asilar, entiendo que que no los van a detener, sino que van a hacer lo que hace cualquier embajada, asilar a los refugiados de exfuncionarios o funcionarios de un país vecino. Vuelvo a comentarle, Luis, una embajada es un territorio extraterritorial, los países acreditantes respetan esta figura y una persona puede llegar y estar dentro de la embajada en condiciones que obviamente protegen su seguridad y no necesariamente eso significa que él está asilado. Entiendo, tampoco... En muchas ocasiones. Luego se determinará cuál es la situación en que una persona se encuentra si está dentro de nuestra embajada. Furí, con todo respeto, tampoco me definió la caracterización que hacen de lo que pasó en Bolivia, porque entiendo que todavía es muy temprano, usted es canciller, o porque no ha recibido las directivas del presidente. Si es así, yo le agradezco mucho que nos haya atendido, que haya sido muy amable, aún en esta situación extrema, ¿sí? Por favor, le mando un saludo, Luis, continuamos dialogando. Muy bien, entiendo que ya llegó Jorge Castro, uno de los especialistas internacionales más importantes de la Argentina. Cuando llegue me avisan, por favor. Me muestran el tuit y voy a conversar con Miguel Ángel Pichetto unos minutos. Chicos, perdón, demos vuelta a todo el programa. Olvídense de la rutina de los cortes lo vamos a hacer como corresponde, pero es una situación muy grave la que está pasando, no solamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica. Nosotros nos vamos a ocupar de eso. No importa si en un domingo alguien quiere relajarse un poco y ver una película. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Mostrame el tuit del presidente electo Alberto Fernández. Dale, por favor. Espero que las actuales autoridades actúen bajo ese mismo principio, preservando la integridad física de quienes puedan resultar perseguidas por el golpismo y colaboren hasta el 10 de diciembre con la recuperación de la democracia en Bolivia. Arrancame hasta el principio del hilo de lo que acaba de escribir el presidente electo Alberto Fernández para que entendamos cuál es la narrativa que decidió presentar a todos los argentinos a través de su cuenta de Twitter. En Bolivia se ha consumado un golpe de Estado producto del accionar conjunto de civiles violentos, el personal policial autocuartelado y la pasividad del ejército. Es un golpe perpetrado contra el presidente Evo Morales. ¿Me mostrás el otro Twitter, por favor? Pónemelo en esa pantalla. ¿Dónde estaba? Nosotros, defensores de la institucionalidad democrática, repudiamos la violencia desatada que impidió a Evo Pueblo concluir su mandato presidencial y alteró el curso del proceso electoral. El quiebre institucional en Bolivia es inaceptable. El pueblo boliviano debe escoger cuanto antes en elecciones libres e informadas a su próximo gobierno. Después seguimos con el hilo de Twitter, pero me parece que los principales conceptos están ya planteados. Pichetto, lo primero que tiene para decir, siempre en circunstancias muy complicadas. Sí, claro. Íbamos a hablar de otros temas, pero
Indudablemente que el tema boliviano es un tema de alta sensibilidad. ¿Es un golpe? A ver, no voy a hacer definiciones que no me... Digamos, desde el punto de vista técnico implica indudablemente que hay un proceso de interrupción institucional porque el mandato de Morales vencía el 10 de diciembre. Y perdón, porque fueron los militares. Bueno, hay algunas cuestiones que hay que analizar con detenimiento y con prudencia. En Latinoamérica están ocurriendo cosas. El gobierno electo también tiene que hacer un abordaje de máxima cautela y prudencia. Me parece que en Bolivia, indudablemente, en el día de hoy, a la mañana, Evo Morales había convocado nuevamente un proceso electoral y había cambiado el Consejo Electoral para dar garantías. La OEA había pedido, bueno, acá hay un hombre que sabe mucho más que yo de este tema, que es Jorge Castro. Hola Jorge, buenas noches, gracias por venir. Hola Claudio Saboya, gracias por estar. Agustina Girón, Javier Mozo, Mirada al Frente, Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis. Sí. Bueno, la OEA había pedido indudablemente que hubiera balotaje o doble vuelta, que había habido irregularidades en el proceso eleccionario. Estos eran los datos indudablemente objetivos que obligaban, digamos, al gobierno en ejercicio a reformular, a replantear este tema. Creo que ha habido indudablemente situaciones que, prima facie, son difíciles de abordar o comprender. Creo que tiene que ver con una historia también de raíces secesionistas que tiene Bolivia. La zona del Beni, la zona sur de Bolivia, la zona de Santa Cruz, la zona más rica de Bolivia, indudablemente que viene planteando y viene haciendo planteos complejos en términos... No hay ningún país latinoamericano de las características de Bolivia. Indudablemente que se ha interrumpido este proceso y hay también algunos componentes que hay que analizar en la raíz del problema. Evo Morales había modificado la Constitución. Esa Constitución modificada por él había puesto límites a su reelección, a su posibilidad de ser reelecto. Había habido un plebiscito que había perdido. Le buscó la vuelta con la Corte que lo homologó como candidato. Es cierto que después los actores se presentaron. Carlos Mesa convalidó con su presencia electoral la candidatura de Morales, pero esto está también en la raíz latinoamericana de el poder para siempre. Lo que digo es que, bueno, creo que hay algunos elementos que habría que analizar y creo que la situación de Bolivia obliga al gobierno que viene fundamentalmente, me parece, a analizar el proceso desde una mirada más amplia. Alberto Fernández lo acaba de definir como un golpe de Estado. Bueno, yo podría decir también que hay una interrupción institucional y que lo saludable hubiera sido que hubiera habido elecciones limpias, democráticas, o que se hubiera reconocido por parte del gobierno el derecho de Mesa al balotaje, que eso es lo que pedía la OEA. A ver, esto es lo que pedía la OEA, el informe de la OEA es un informe bastante duro en términos de irregularidades que se cometieron, pero bueno... Hoy tenemos este escenario y me parece que faltan algunos elementos que yo no tengo como para poder... Para terminar de analizar. No, y además están sucediendo... Y además también digo que toda la cuestión latinoamericana es muy sensible. Claro que sí. Cuando uno aborda la temática chilena desde una mirada ideológica, también se equivoca. Se queda corto. Cuando se analiza la relación con Brasil, me parece que ahí estamos en un escenario que hay que hacer un esfuerzo extraordinario por parte del gobierno que va a asumir en la Argentina, por parte de Alberto Fernández, de recomponer, orientar y consolidar el Mercosur y la relación con Brasil. ¿Por qué? Porque hay riesgos. Porque puede afectar económicamente, entiendo. Nos tenemos que ir a un breve corto. Jorge Castro, bueno, te saludo, te agradezco que hayas venido. Por favor. Me gustaría saber tu caracterización sobre el asunto. Me gustaría que después Claudio Saboya diferenciara los procesos judiciales que hay en la Argentina con todos los procesos judiciales de Latinoamérica, porque de eso hemos hablado. ¿Dónde está mi cámara? Acá, allí. Nosotros tenemos un problema gravísimo y lo que está pasando en Bolivia es acá al lado, ¿eh? Acá al lado. Lo que pasó en Chile es acá al lado. No estoy diciendo que puede pasar en 2 minutos en Argentina. Por fortuna en Argentina, aún con discusiones muy, pero muy inquietantes, donde se levanta el tono de voz, donde se acusa,
pudimos terminar un proceso electoral que va a dar como resultado un nuevo presidente el 10 de diciembre próximo. Pero cuidado, que en Latinoamérica están pasando muchas cosas y el futuro de la Argentina también depende de esto.